Un cineasta diferente, atrevido, polémico, caracterizado por su visceralidad, su estridente y violento uso del color en pantalla y que no tiene película convencional en toda su carrera. Gaspar Noé aparece con, para mí, uno de sus mejores largometrajes, Enter the Void. La peli nos cuenta la historia de un chico y una chica, dos hermanos que sobreviven como pueden en Tokio. Pero la movida que va a terminar de reventar el film es cuando el prota recibe un disparo y muere. Pero a pesar de ello, no piensa abandonar a su hermana y en espíritu continuará por la loca y gris ciudad. Deberá comprender que todo a partir de ahora ha cambiado. Sin duda, una de las pelis más diferentes y surrealistas a las que os vais a enfrentar, donde siempre que le echas un vistazo le sacas algo nuevo. Una de las grandes joyas más desconocidas del terror moderno. Sí, extraña, por supuesto, pero increíble en cuanto a desarrollo y concepto, con reminiscencias a la obra de David Lynch y siendo un homenaje constante al giallo italiano de los 70 y al cine en su totalidad. Os aseguro que Berberian Sound Studio merece mucho la pena. Nos vamos 50 años atrás en el tiempo hasta un estudio de postproducción de sonido bastante cutre, pero funcional y económico, destinado sobre todo para ese tipo de pelis de serie B. Trabajando sobre una película de horror dirigida por un tal Santini, una especie de Dario Argento, el protagonista, siempre genial Toby Jones, será el encargado de dedicarse a ella. Lo que no sabe es todo lo que se le viene encima. Un mundo nuevo sin sentido, extravagante, lleno de personajes exagerados y peculiares, dinamitan poco a poco su día a día hasta hundirlo en un perturbador lugar al que le gustaría no haber llegado nunca. En un formato tan cuadriculado y sin demasiada posibilidad aparentemente de innovación como es el fan footage, llevamos viendo que con imaginación se pueden romper ciertas barreras en él y aportar variaciones diferentes que gusten más o menos. Es de agradecer y de valorar ese intento por girar y dar una vuelta al metraje encontrado. Ejemplos de esto son las recientes Skinamarink o The Outwaters, las cuales en su toque experimental se salen de lo establecido a pesar de su imperfección cuando le damos al play. Otra, más desconocida que estas, pero también me atrevería a decir que más recomendable a pesar de ser otra rareza inconmensurable en su estructura y en sus imágenes, es esta que tenéis delante, Kiss Watching. Además de partir con un argumento para nada convencional, y es que dos hermanos comienzan a grabar en su casa lo que puede ser la presencia de algo o alguien que les acecha y que parece vigilarles, que quiere jugar con ellos y que cada vez se siente más cerca. Lo más suculento y llamativo de la historia es que se encuentran solos en casa ya que sus padres están hospitalizados al sufrir una desconocida enfermedad que a nivel mundial parece afectar solo a los adultos. Es creativa, surrealista, arriesgada, valiente, tétrica y tiene momentos bastante turbios. Si sois fans del fan footage, no habéis visto nada parecido a ello. Creo que nunca habéis visto una película de fantasmas como esta. Por su historia, su apartado técnico, sus personajes, una rareza del terror independiente que de manera peculiar nos cuenta un relato que puede que os sorprenda. I Am a Ghost nos presenta la vida de Emily, bueno, más bien muerte, su rutina diaria como espíritu en una gran casa. Un espectro que deambula como alma en pena en bucle sin sentido, pero que después de conocer a Silvia, una medium, descubrirá cosas que no esperaba y que la relacionan a ella con sucesos extraños. Lo primero a destacar es, como estáis viendo, el rollo visual que maneja, y lo segundo es su cambiante ritmo a medida que avanza, pasando de algo raro que parece repetitivo y confuso a otra cosa tremendamente terrorífica, rápida y asfixiante. Si no os parece interesante ya de por sí ver una peli donde el relato esté contado por el mismo espectro del film, dadle una oportunidad porque tiene mucho más de lo que imagináis, con unos 10 últimos minutos bestiales. Preparaos para un viaje de otra época, a un lugar lleno de brujas, espíritus, maldad, dioses y demonios. Un cuento de hadas macabro metido en un blanco y negro maravilloso donde conocer una aldea y sus habitantes. Una historia de amor y magia oscura que supone una experiencia cinematográfica tan diferente como especial. November. Una especie de Romeo y Julieta pero con rituales y paganismo de por medio, en el que ver desde criaturas sin forma capaces de hablar, con alma y con personalidad, hasta apariciones de fallecidos que resucitan mediante ritos en mitad de la noche, o personas que venden su alma al diablo. Desde Estonia, que no es un país que reconozcamos por exportar demasiado cine, y basada en una novela de allí, estamos ante una historia de abusos de poder sobre un pueblo donde entre el hambre, la pobreza y las creencias
también guarda sitio para la esperanza y, lo dicho, el amor. Calificarla sería difícil, una especie de mezcla entre The Witch y el Lars von Trier de Anticristo, con infinidad de lecturas, mensajes y posibles interpretaciones. Recomendadísima. Menuda sorpresa de peli. Bueno, sorpresa, a ver. Importantísimo, si os animéis a echarle un vistazo, ir sin saber demasiado sobre ella, o al menos sin saber mucho más de lo que cuenta su sinopsis oficial o sus primeros 20 minutos. A Wounded Fawn. Un asesino en serie que comete salvajes crímenes influenciado y manipulado por las visiones de una entidad extraña que le obliga a matar. Cuando conoce a su nueva víctima, una joven especialista en arte que trabaja en un museo, su propósito de llevarla a una apartada cabaña en mitad del bosque no va a salir tan bien como creía. Lo que sucede allí es una fumada en toda regla, una ida de olla que parte en dos totalmente el largometraje para convertir ese thriller de aspecto setentero en una psicodélica sucesión de movidas indescriptibles de las que es mejor no contar de más. Yo la terminé y sin saber si me había gustado mucho o me había gustado poco, me dejó unos segundos mirando al vacío, dándole vueltas. Cuidado si la veis con algún alterador del sistema nervioso, que la combinación puede ser letal. Brutalidad creo que imprescindible, que además de ser sucia, recargada y sangrienta hasta los topes, juega con el cerebro del espectador al igual que lo hace con el de su protagonista, una joven que vive con su hermano, ambos hijos de un psicópata criminal, un asesino en serie famoso durante los años 90 en Bélgica, que arrastran una vida llena de oscuridad, cada uno a su manera, pero que se unirá cuando los demonios de uno entran en el hogar de los dos. Sí, suena igual de extraño que es Megalomaniac, una paranoia y una fumada importante que camina entre el terror más extremo y directo, sin concesiones y hasta pesado para el espectador, con el surrealismo y ese tono onírico que aquí contrasta de forma radical con la historia y con la puesta en escena que tiene. Una casa gris y antigua de estilo victoriano enorme que comparten los dos personajes, y mientras ella sufre de acoso en el trabajo pasándolo realmente mal, él continúa la estela de crímenes que dejó su padre. Pero ¿dónde comienza toda la movida? Cuando ella abre una de las habitaciones a las que tenía prohibida la entrada por parte de él. La maldad es hereditaria. No he visto demasiadas cosas parecidas a Megalomaniac. Es complicado contaros muchas cosas sobre el film de 2022 que estáis viendo, ya que más allá de sus primeros 10 minutos y de lo que podéis observar en las imágenes, no hay demasiado que poder decir de ella sin caer en el spoiler involuntario. Swallowed nos presenta a dos amigos de fiesta durante una noche con objetivos a corto plazo, uno en particular bastante peligroso. Después de consumir cierta sustancia en un intento de hacer de mula, las consecuencias, no solo de ello, sino de encontrarse con otros personajes, van a dinamitar el desarrollo que nunca sabemos hacia dónde nos va a llevar. Body horror, road movie, terror psicológico y una triste realidad que se trata en el film, como es que a día de hoy todavía exista la homofobia en un largometraje raro por su impredecible desarrollo y el no saber hacia dónde vamos en muchos momentos, ayudado por esa pantalla en formato 4/3. Lo mejor aguarda en su último tramo. Una especie de slasher, bueno, tampoco es un slasher, bueno, es algo completamente extraño, por eso está en el vídeo, debido a una manera de contarnos la historia, sobre todo a su casi ausencia de diálogos, de grandes silencios, su fotografía con esos contrastes altos y esos colores grises saturados y sus vaivenes en el ritmo. Viren Do Death nos expone a un personaje huyendo sin que entendamos muy bien qué sucede hasta bien entrada la peli que gana mucho gracias al uso de la violencia y cómo la plantea en varios momentos del film, pero cuando se pone contemplativa y casi experimental también tiene su encanto. Es una de las rarezas más peculiares que he visto en estos últimos meses, movida en una persecución sin escapatoria, donde la sangre y lo extremo pueblan la pantalla y a pesar de su bajo presupuesto se nos ofrece un espectáculo para los fans del horror directo. Aunque puede pecar de una historia de 4 líneas y un guión bastante corto, sabe arreglárselas para no aburrir y corresponder con una cinta a la altura del título que lleva. De hecho, el título es un buen resumen de lo que le espera a su protagonista. Capaz de desprender un terror mucho más denso y palpable, real, que la mayoría de lo que encontramos en el género. Porque la joya de Lars von Trier que tenéis delante escupe tristeza y dolor como si de una lluvia torrencial de la que no podemos escondernos se tratase. Anticristo, protagonizado por Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg, nos mete de lleno en un matrimonio roto que intentan superar algo indescriptible y en el proceso se toparán con algo sobrenatural y demoníaco. Pero no esperéis una película de horror al uso, ni un miedo convencional. Esto es algo más.
Una experiencia muy diferente que si entras a ella te hará amar el cine un poquito más de lo que lo amabas antes. Diferente, seguro que no para todo el mundo, pero a su manera única y poderosa. Anticristo. Una joven prisionera, monitorizada y vigilada que no sabe muy bien qué sucede, nosotros tampoco, y cuanto más tiempo pasa de película, todo resulta todavía más confuso. Sleepless Beauty. Una chica es secuestrada y encerrada en una gran nave industrial en la que las reglas parecen sencillas. Sus captores le explican lo que pasa y le ponen una serie de normas a cumplir. La más importante es la que, a modo de metáfora, reza en el título. Está terminantemente prohibido dormir. Una especie de show minimalista que puede recordar a Mártires, salvando las distancias, ya que hablamos de obras mayúsculas, donde la violencia y el gore comienzan a dar paso a algo más psicológico, a un horror más lisérgico, surrealista, a un experimento atroz donde ni la protagonista ni nosotros sabemos dónde y cómo acabará todo. Dura, incómoda de ver, sucia y con un tono que se sale de lo que podemos esperar. El drama de terror es algo que en estos últimos años no dejamos de ver, sobre todo en producciones más pequeñas o independientes. Una que pasó de puntillas y que parecía ser simplemente una más del estilo es esta de Yellow Wallpaper. Pero una vez que te sumerges en su atmósfera, no podrás salir. En mitad de una depresión postparto, una escritora se muda a una casa en mitad del campo para reiniciar e intentar superar lo que está viviendo. Junto a su marido y a su bebé llegan a su nuevo hogar, el cual es increíble, salvo por un pequeño detalle: el papel pintado de las paredes, algo que debería no ser importante, lo va a ser. Su obsesión con el amarillo que la rodea, unido al aislamiento, el silencio y su pesadilla mental, va a transformar a la protagonista hasta un punto extremo y aterrador. Una adaptación de un cuento corto que tiene más que proponer de lo que puede parecer a primera instancia. ¿Ganas de perder un poco la cabeza viendo una peli? Sang-chouk nos presenta a una joven que, tras un brote psicótico, comienza a ser cuidada por una mujer que se entrega totalmente a ella para que se recupere lo antes posible, pero esta resulta ser demasiado sobreprotectora y obsesiva. Lo que viene después, pues lo descubrís por vosotros mismos y por vuestros medios si aún no lo habéis hecho. Una cinta que destaca por tener unas interpretaciones muy notables, donde tanto Shara Hagan como Barbara Crampton ayudan mucho a pegarte ese mal rollo intrínseco de su desarrollo. Cierto aire onírico, de ensoñación, un apartado técnico impecable y un guión que, sin ser demasiado complejo, lleva al espectador por un pedregoso camino en el que ir uniendo piezas. Y además tiene un final verdaderamente inesperado, de los que da que hablar y produce opiniones muy diferentes. Una prueba de nervios atrevida que yo creo debéis probar. De la mano de un cineasta que ya ha aparecido por aquí un par de veces, Laurie Brewster, llega una secuela espiritual de su mejor largometraje, Lord of Tears, aquella Lovecraftiana historia en la que un hombre se veía acechado por la presencia de una figura delgada con cabeza de búho. Esta vez, The Black Globes recoge lo mejor y más significativo de la filmografía de su director, sobre todo en términos de puesta en escena y de imagen, además de esos surrealistas contextos, esos personajes amenazados y ese tono de horror cósmico de la mano para contarnos un relato sobre un psicólogo obsesionado con la desaparición de una paciente y con las aparentes alucinaciones sobre sí. De nuevo, regresa esa misteriosa entidad con cabeza de búho que hemos mencionado. Pero en su camino se cruza un tercer personaje, una joven que también parece verse perseguida en sus pesadillas por la misma criatura amenazante. Lo que viene, pues, lo típico de las producciones de Brewster, un viaje onírico por recovecos de la mente poderosos, donde la realidad no es nada más que un reflejo de algo incomprensible. De un thriller dramático pasamos a una fumada, con todas sus letras. Y es que cuando en una película de terror aparecen sustancias poco positivas para el cuerpo humano, sabemos que lo que vamos a ver puede alejarse un poco de lo convencional. Y en Anti-Birth, vaya si se aleja. Dos jóvenes amigas que tras una noche de fiesta incontrolable al despertar se dan cuenta de que algo no va como debería. Una de ellas resulta que tiene síntomas de estar embarazada de una manera algo poco natural. Sin saber quién o qué es lo que lleva en su interior, comienza un viaje totalmente inverosímil y psicodélico donde cada vez está más cerca el día del parto. Y obviamente no está preparada. Alucinógeno y surrealista largometraje lleno de paranoia, como estáis viendo, que sin abandonar un lado exagerado y cercano a la comedia, tiene unos tintes oscuros inesperados que les sientan realmente bien.
Puede que la termines y no sepas muy bien qué acabas de ver. Gracias infinitas a los bichos, miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dando amor a esto como le dais, si os quiere. Y gente, ¿qué películas extrañas de terror habéis visto que podéis recomendar? Recordad ir a ver los vídeos anteriores si os habéis quedado con ganas de más. Ese like siempre ayuda, suscribíos para no perderos nada y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.